conocida. Los enemigos de España han deteriorado la imagen de España y de la hispanidad, la imagen genuina de lo que fue la hispanidad, que ha sido adulterada, deteriorada, estigmatizada, y se ha creado en el imaginario colectivo la idea de que defender la hispanidad es cosa de fachas. Es que es inaudito. ¿Alguien puede entender que un francés reniegue de su identidad francesa, de su historia, de su origen, y que se le llame facha por defender el concepto de la nación francesa? Y que se queme su bandera, la francesa, o que se insulte a quien canta el himno francés, el himno nacional. Sería absolutamente impensable eso, ¿no? O un alemán, y fíjense que han tenido una historia complicada esos países, 2 guerras mundiales, y ahí no se discute la idea de nacionalidad, la idea de su pertenencia a una nación. Esa idea de la hispanidad ha sido adulterada, estigmatizada, en fin, lamentable error y malintencionada tarea de deconstrucción de nuestra cosmovisión antropológica por quienes, con una ingeniería social desarrollada a lo largo del tiempo, una leyenda negra, un bombardeo sistemático de que defender la bandera, defender la palabra España misma, defender, decirla, afirmarla. Hace poco, no hace mucho, algunos tomamos la decisión de quitar la palabra Estado y decir España, porque el Estado es el sistema de gobierno, el sistema de administración y sus instituciones. Eso es el Estado. Y España es la nación. Y sin embargo, han logrado conseguir su propósito a través del adoctrinamiento educativo, a través de una sistemática acción corrosiva, una desinformación, un bombardeo sistemático desde todas las plataformas y dimensiones en las que se puede intervenir sobre la cosmovisión colectiva. Sin embargo, la hispanidad fue la acción civilizadora más importante después de Jesucristo. Fue una acción generadora, vitalizadora de la dignidad humana, creadora de un orden mundial, ese sí, humanista, al servicio del hombre, de la persona, de la dignidad, de los derechos individuales, de la dignidad humana. Eso fuera del cristianismo es difícil. Fuera de la órbita del cristianismo y dentro del relativismo imperante, no hay posibilidades de una humanización de nuestras sociedades. Y caemos en la garra de quienes tratan de esclavizar a la humanidad. Ya lo dijo Chesterton, que el que no cree en Dios, cree en tonterías y pierde su sentido de vida, la dignidad de su propia existencia. El imperio civilizatorio de la hispanidad, bajo el manto humanista que abrió aquel periodo enorme, gigantesco en la historia de Occidente, creado por Isabel la Católica, con su legado histórico, legado de protección a todas las personas allí donde fueran los conquistadores, a difundir el Evangelio, a crear condiciones de vida y de desarrollo económico y de subsistencia a través de las aportaciones que hicieron los españoles en América, por ejemplo, en la aportación de tecnología agraria y nuevas formas de vida, creación de universidades, hospitales, iglesias, y toda una dimensión en la que lo que hoy conocemos por Occidente nació bajo ese concepto, esa idea, ese planteamiento humanista, que ahora
algunos tratan de arruinar. Desgraciadamente, la modificación cognitiva que se ha desarrollado con arteras maniobras de desinformación y de desestructuración del conocimiento, creando grandes lagunas del conocimiento en nuestros escolares, en razón a su historia, antropología, literatura, filosofía, arte, conocimiento también religioso, ¿por qué no? Nos ha puesto las bases para una nueva subordinación a esos poderes ocultos y a una colonización esclavista, que más pronto que tarde lo vamos a sufrir. La pérdida del sentido de pertenencia y de la identidad es el mayor desastre, la mayor desgracia que podemos tener, más aún que la pérdida de empleo, que el desastre económico, que la descomposición política y social, porque la pérdida de nuestra identidad, de nuestras raíces, es la fuente de todo eso. Hay un proyecto cinematográfico, ya era hora, que va a recuperar la idea de la España como primer orden mundial. Ese proyecto que ahora, en este resumen, en este tráiler que vamos a incluir en este vídeo, se expone, debe ser financiado por particulares, porque no esperemos nada de estas instituciones, por lo menos de la mayoría de ellas. No esperemos nada. Si lo que hicieron los españoles lo hubieran hecho los ingleses, los franceses, los norteamericanos, los canadienses, estaríamos inundados de películas, hasta el aburrimiento. Es triste decir que hasta hoy no se ha hecho una película que rescate esa dimensión, ese orgullo, esa proyección en la humanidad que fue la hispanidad. Apoyemos ese proyecto. El Imperio Español existió y cambió el mundo. Pero de aquellos 3 siglos y medio, desde luego, no hay vergüenza posible. Soy José Luis López Linares y llevo más de 20 años haciendo documentales. Creo que esta película es importante porque no se conoce la historia de la primera globalización, que fue la del Imperio Español. Yo estoy segura de que a muchísima gente le va a interesar esta película y lo que tiene que enseñar. Los españoles, que en el 16 y en el 17 primero cruzaron el Atlántico, después cruzaron un continente para seguir más allá, llevaron la civilización cristiana, es decir, judía, griega y romana, a América. Y allí, en un fantástico proceso de mestizaje, se fundió y creó algo completamente nuevo. Ese milagro de la cultura humana es lo que queremos que resulte al espectador fascinante. España es la penetración del Atlántico, el ir al oriente por el occidente. Eso es España desde el punto de vista histórico. Somos exactamente igual, América, que nosotros, porque no en vano estuvimos unidos 4 siglos. Se ha visto que hay un público muy interesado en que le cuenten su historia de otra manera. Quiero buscar la participación de todo el mundo que tenga esta inquietud que tenemos los que realizamos la película. ¡Rapto y violaciones! Cogerán a las criaturas y las defenestrarán sin piedad. Ni el infierno es comparable a la furia española. Porque la historia de España se ha construido sobre toneladas de propaganda a lo largo de los siglos XVI y XVII, que se ha transformado en la versión oficial de la historia de Europa y del mundo occidental. Yo siempre digo, ¿por qué la historia es tan importante? Es que quien conoce la historia construye el futuro. Es solo con el conocimiento del pasado como podemos construir un futuro sólido, por una parte innovador y a la vez anclado en las raíces históricas.
La historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España. Lo que ocurre en Hispanoamérica y en España es que en lugar de asumir el pasado le cargamos, y esa carga sí que va condicionando las respuestas que damos a los problemas del presente. Sí, siempre ha sido cierto, porque siempre ha sido cierto. Ahora más que nunca la lucha por el pasado es la lucha por el futuro. Es muy importante que esta película la hagamos entre muchos. Que una vez hecha la película sea nuestra, pero nuestra quiero decir de todos los que hemos colaborado en ella y de muchos más que llegarían a apreciarla.